Quinto grado, Escuela de Pastoral. Lección 37. Los derechos del hombre. Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado si el mundo que estamos construyendo realmente respeta quiénes somos? En este video, descubrirás cómo un pequeño acto de amor puede transformar vidas y por qué la fe nos llama a poner la dignidad humana en el centro de todo. Prepárate para inspirarte y actuar. Oración para reflexionar y aplicar la lección aprendida. Oh Dios, Padre misericordioso y fuente de toda sabiduría, me postro ante ti con humildad y gratitud. Te doy gracias por la oportunidad de aprender y crecer espiritualmente a través de la lección que he recibido. Que esta enseñanza sea una luz en mi camino hacia ti, un reflejo de tu verdad y amor infinitos. Te pido, Señor, que me concedas la gracia de reflexionar profundamente sobre lo que he aprendido. Permíteme contemplar con claridad la belleza de esta lección, que resuena con los principios de la fe católica, la dignidad humana y el desarrollo auténtico. Que mi corazón y mi mente se abran para comprender su significado y su propósito en mi vida. Guíame, oh Dios, con tu Santo Espíritu, para que pueda aplicar esta lección en mi día a día. Dame la fortaleza para vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, siendo un testigo de tu amor y justicia en el mundo. Que mis acciones honren la dignidad de cada persona y promuevan el bien común, como tú nos has enseñado. Te suplico sabiduría, Padre bondadoso, para discernir cómo ser un instrumento de tu paz y esperanza. Que mis palabras y obras inspiren a otros a seguir el camino de la verdad, y que mi vida sea un reflejo de tu luz, aún en medio de las tormentas. Con un corazón agradecido, te doy gracias por este regalo de crecimiento espiritual. Cada lección es un paso más cerca de ti, una oportunidad para renovar mi fe y mi compromiso contigo. Que esta experiencia me impulse a seguir adelante con inspiración y motivación, confiando en tu providencia. Amén. Para que el desarrollo sea auténtico, debe respetar la dignidad humana. Continúa de la lección 36, encíclica Solicitudo Rei Socialis. Lo dice claramente el Señor en el Evangelio, llamando la atención de todos sobre la verdadera jerarquía de valores. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? Mateo 16:26. El verdadero desarrollo, según las exigencias propias del ser humano, hombre o mujer, niño, adulto o anciano, implica, sobre todo por parte de quienes intervienen activamente en ese proceso y son sus responsables, una viva conciencia del valor de los derechos de todos y de cada uno, así como de la necesidad de respetar el derecho de cada persona a la utilización plena de los beneficios ofrecidos por la ciencia y la técnica. En el orden interno de cada nación, es muy importante que se respeten todos los derechos, especialmente el derecho a la vida en todas las fases de la existencia, o los derechos de la familia, como comunidad social básica o célula de la sociedad, o la justicia en las relaciones laborales, o los derechos concernientes a la vida de la comunidad política en cuanto tal, así como los basados en la vocación trascendente del ser humano, empezando por el derecho a la libertad de profesar y practicar el propio credo religioso. En el orden internacional, es decir, en las relaciones entre los estados o, según el lenguaje corriente, entre los diversos mundos, es necesario el pleno respeto de la identidad de cada pueblo, con sus características históricas y culturales. Es indispensable, además, como ya pedía la encíclica Populorum Progressio, que se reconozca a cada pueblo el igual derecho a sentarse a la mesa del banquete común, en lugar de yacer a la puerta como Lázaro, mientras los perros vienen y lamen sus llagas. Lucas 16:21. Tanto los pueblos como las personas individualmente deben disfrutar de una igualdad fundamental, sobre la que se basa, por ejemplo, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, igualdad que es el fundamento del derecho de todos a la participación en el proceso de desarrollo pleno. Para ser tal, el desarrollo debe realizarse en el marco de la solidaridad y de la libertad, sin sacrificar nunca la una a la otra bajo ningún pretexto. El carácter moral del desarrollo y la necesidad de promoverlo son exaltados cuando se respetan rigurosamente todas las exigencias derivadas del orden de la verdad y del bien propios de la criatura humana. El cristiano, además,
educado a ver en el hombre la imagen de Dios, llamado a la participación de la verdad y del bien que es Dios mismo. No comprendo un empeño por el desarrollo y su realización sin la observancia y el respeto de la dignidad única de esta imagen. En otras palabras, el verdadero desarrollo debe fundarse en el amor a Dios y al prójimo, y favorecer las relaciones entre los individuos y las sociedades. Esta es la civilización del amor, de la que hablaba con frecuencia el Papa Pablo VI. El carácter moral del desarrollo no puede prescindir tampoco del respeto por los seres que constituyen la naturaleza visible y que los griegos, aludiendo precisamente al orden que la distingue, llamaban el cosmos. Estas realidades exigen también respeto, en virtud de una triple consideración que merece atenta reflexión. La primera consiste en la conveniencia de tomar mayor conciencia de que no se pueden utilizar impunemente las diversas categorías de seres, vivos o inanimados, animales, plantas, elementos naturales, como mejor apetezca, según las propias exigencias económicas. Al contrario, conviene tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado, que es precisamente el cosmos. La segunda consideración se funda, en cambio, en la convicción, cada vez mayor, de la limitación de los recursos naturales, algunos de los cuales no son, como suele decirse, renovables. Usarlos como si fueran inagotables, con dominio absoluto, pone seriamente en peligro su futura disponibilidad, no solo para la generación presente, sino sobre todo para las futuras. La tercera consideración se refiere directamente a las consecuencias de un cierto tipo de desarrollo sobre la calidad de la vida en las zonas industrializadas. Todos sabemos que el resultado directo o indirecto de la industrialización es, cada vez más, la contaminación del ambiente, con graves consecuencias para la salud de la población. Una vez más, es evidente que el desarrollo, así como la voluntad de planificación que lo dirige, el uso de los recursos y el modo de utilizarlos, no están exentos de respetar las exigencias morales. Una de estas impone sin duda límites al uso de la naturaleza visible. El dominio confiado al hombre por el Creador no es un poder absoluto, ni se puede hablar de libertad de usar y abusar, o de disponer de las cosas como mejor parezca. La limitación impuesta por el mismo Creador desde el principio, y expresada simbólicamente con la prohibición de comer del fruto del árbol, Génesis 2, 16-17, muestra claramente que, ante la naturaleza visible, estamos sometidos a leyes no solo biológicas, sino también morales, cuya transgresión no queda impune. Una justa concepción del desarrollo no puede prescindir de estas consideraciones, relativas al uso de los elementos de la naturaleza, a la renovabilidad de los recursos y a las consecuencias de una industrialización desordenada, las cuales ponen ante nuestra conciencia la dimensión moral que debe distinguir el desarrollo. Una lectura teológica de los problemas modernos. A la luz del mismo carácter esencialmente moral, propio del desarrollo, hay que considerar también los obstáculos que se oponen a él. Si durante los años transcurridos desde la publicación de la encíclica no se ha dado este desarrollo, o se ha dado de manera escasa, irregular, cuando no contradictoria, las razones no pueden ser solamente económicas. Hemos visto ya cómo intervienen también motivaciones políticas. Las decisiones que aceleran o frenan el desarrollo de los pueblos son ciertamente de carácter político. Para superar los mecanismos perversos que señalábamos más arriba y sustituirlos con otros nuevos, más justos y conformes al bien común de la humanidad, es necesaria una voluntad política eficaz. Por desgracia, tras haber analizado la situación, hemos de concluir que aquella ha sido insuficiente. En un documento pastoral como el presente, un análisis limitado únicamente a las causas económicas y políticas del subdesarrollo, y con las debidas referencias al llamado superdesarrollo, sería incompleto. Es, pues, necesario identificar las causas de orden moral que, en el plano de la conducta de los hombres, considerados como personas responsables, frenan el desarrollo e impiden su realización plena. Igualmente, cuando se disponga de recursos científicos y técnicos que,
mediante las necesarias y concretas decisiones políticas, deben contribuir a encaminar finalmente los pueblos hacia un verdadero desarrollo. La superación de los obstáculos mayores solo se obtendrá gracias a decisiones esencialmente morales, las cuales, para los creyentes y especialmente los cristianos, se inspirarán en los principios de la fe, con la ayuda de la gracia divina. Por tanto, hay que destacar que un mundo dividido en bloques, presididos a su vez por ideologías rígidas, donde en lugar de la interdependencia y la solidaridad dominan diferentes formas de imperialismo, no es más que un mundo sometido a estructuras de pecado. La suma de factores negativos, que actúan contrariamente a una verdadera conciencia del bien común universal y de la exigencia de favorecerlo, parece crear, en las personas e instituciones, un obstáculo difícil de superar. Si la situación actual hay que atribuirla a dificultades de diversa índole, se debe hablar de estructuras de pecado, las cuales, como ya he dicho en la exhortación apostólica Reconciliatio et Paenitentia, se fundan en el pecado personal. Por consiguiente, están unidas siempre a actos concretos de las personas, que las introducen y hacen difícil su eliminación. Y así, estas mismas estructuras se refuerzan, se difunden y son fuente de otros pecados, condicionando la conducta de los hombres. Pecado y estructuras de pecado son categorías que no se aplican frecuentemente a la situación del mundo contemporáneo. Sin embargo, no se puede llegar fácilmente a una comprensión profunda de la realidad que tenemos ante nuestros ojos sin dar un nombre a la raíz de los males que nos aquejan. Se puede hablar ciertamente de egoísmo y de estrechez de miras. Se puede hablar también de cálculos políticos errados y de decisiones económicas imprudentes. Y en cada una de estas calificaciones se percibe una resonancia de carácter ético-moral. En efecto, la condición del hombre es tal que resulta difícil analizar profundamente las acciones y omisiones de las personas sin que implique, de una u otra forma, juicios o referencias de orden ético. Esta valoración es de por sí positiva, sobre todo si llega a ser plenamente coherente y si se funda en la fe en Dios y en su ley, que ordena el bien y prohíbe el mal. En esto está la diferencia entre la clase de análisis sociopolítico y la referencia formal al pecado y a las estructuras de pecado. Según esta última visión, se hace presente la voluntad de Dios tres veces santo, su plan sobre los hombres, su justicia y su misericordia. Dios, rico en misericordia, redentor del hombre, Señor y dador de vida, exige de los hombres actitudes precisas que se expresan también en acciones u omisiones ante el prójimo. Aquí hay una referencia a la llamada segunda tabla de los 10 mandamientos, Éxodo 20, 12-17, Deuteronomio 5, 16-21. Cuando no se cumplen estos, se ofende a Dios y se perjudica al prójimo, introduciendo en el mundo condicionamientos y obstáculos que van mucho más allá de las acciones y de la breve vida del individuo. Afectan asimismo al desarrollo de los pueblos, cuya aparente dilación o lenta marcha debe ser juzgada también bajo esta luz. A este análisis genérico de orden religioso se pueden añadir algunas consideraciones particulares para indicar que, entre las opiniones y actitudes opuestas a la voluntad divina y al bien del prójimo, y las estructuras que conllevan, dos parecen ser las más características: el afán de ganancia exclusiva, por una parte; por otra, la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás la propia voluntad. A cada una de estas actitudes podría añadirse, para caracterizarlas aún mejor, la expresión «a cualquier precio». En otras palabras, nos hallamos ante la absolutización de actitudes humanas, con todas sus posibles consecuencias. Ambas actitudes, aunque sean de por sí separables y cada una pueda darse sin la otra, se encuentran, en el panorama que tenemos ante nuestros ojos, indisolublemente unidas, tanto si predomina la una como la otra. Y, como es obvio, no son solamente los individuos quienes pueden ser víctimas de estas dos actitudes de pecado, pueden serlo también las naciones y los bloques. Y esto favorece mayormente la introducción de las estructuras de pecado, de las cuales he hablado antes. Si ciertas formas de imperialismo moderno se consideraran a la luz de estos criterios morales, se descubriría que bajo ciertas decisiones,
aparentemente inspiradas solamente por la economía o la política, se ocultan verdaderas formas de idolatría, dinero, ideología, clase social y tecnología. He creído oportuno señalar este tipo de análisis, ante todo para mostrar cuál es la naturaleza real del mal al que nos enfrentamos en la cuestión del desarrollo de los pueblos. Es un mal moral, fruto de muchos pecados que llevan a estructuras de pecado. Diagnosticar el mal de esta manera es también identificar adecuadamente, a nivel de conducta humana, el camino a seguir para superarlo. Este camino es largo y complejo, y además está amenazado constantemente tanto por la intrínseca fragilidad de los propósitos y realizaciones humanas, cuanto por la mutabilidad de las circunstancias externas, tan imprevisibles. Sin embargo, debe ser emprendido decididamente, en donde se hayan dado ya algunos pasos, o incluso recorrido una parte del mismo, seguirlo hasta el final. En el plano de la consideración presente, la decisión de emprender ese camino o seguir avanzando implica, ante todo, un valor moral, que los hombres y mujeres creyentes reconocen como requerido por la voluntad de Dios, único fundamento verdadero de una ética absolutamente vinculante. Es de desear que también los hombres y mujeres sin una fe explícita se convenzan de que los obstáculos opuestos al pleno desarrollo no son solamente de orden económico, sino que dependen de actitudes más profundas que se traducen, para el ser humano, en valores absolutos. En este sentido, es de esperar que todos aquellos que, en una u otra medida, son responsables de una vida más humana para sus semejantes, estén inspirados o no por una fe religiosa, se den cuenta plenamente de la necesidad urgente de un cambio en las actitudes espirituales que definen las relaciones de cada hombre consigo mismo, con el prójimo, con las comunidades humanas, incluso las más lejanas, y con la naturaleza, y ello en función de unos valores superiores, como el bien común, o el pleno desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, según la feliz expresión de la encíclica Populorum Progressio. Para los cristianos, así como para quienes la palabra pecado tiene un significado teológico preciso, este cambio de actitud o de mentalidad, o de modo de ser, se llama, en el lenguaje bíblico, conversión. Marcos 1:15, Lucas 13, 3,5, Isaías 30 horas y 15 minutos. Esta conversión indica especialmente una relación a Dios, al pecado cometido, a sus consecuencias, y por tanto, al prójimo, individuo o comunidad. Es Dios, en cuyas manos están los corazones de los poderosos, y los de todos, quien puede, según su promesa, transformar por obra de su espíritu los corazones de piedra en corazones de carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. En el camino hacia esta deseada conversión, hacia la superación de los obstáculos morales para el desarrollo, se puede señalar ya, como un valor positivo y moral, la conciencia creciente de la interdependencia entre los hombres y entre las naciones. El hecho de que los hombres y mujeres, en muchas partes del mundo, sientan como propias las injusticias y las violaciones de los derechos humanos cometidas en países lejanos, que posiblemente nunca visitarán, es un signo más de que esta realidad es transformada en conciencia, que adquiere así una connotación moral. Ante todo, se trata de la interdependencia, percibida como sistema determinante de relaciones en el mundo actual, en sus aspectos económico, cultural, político y religioso, y asumida como categoría moral. Cuando la interdependencia es reconocida así, su correspondiente respuesta, como actitud moral y social, y como virtud, es la solidaridad. Esta no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed de poder de que ya se ha hablado. Tales actitudes y estructuras de pecado solamente se vencen, con la ayuda de la gracia divina, mediante una actitud diametralmente opuesta, la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a perderse, en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo,
y a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho. Mateo 10. 40-42. Mateo 20-25. Marcos 10. 42-45. Lucas 22. 25-27. El ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad es válido solo cuando sus miembros se reconocen unos a otros como personas. Los que cuentan más, al disponer de una porción mayor de bienes y servicios comunes, han de sentirse responsables de los más débiles, dispuestos a compartir con ellos lo que poseen. Estos, por su parte, en la misma línea de solidaridad, no deben adoptar una actitud meramente pasiva o destructiva del tejido social, aunque reivindicando sus legítimos derechos, han de realizar lo que les corresponde para el bien de todos. Por su parte, los grupos intermedios no han de insistir egoístamente en sus intereses particulares, sino que deben respetar los intereses de los demás. Signos positivos del mundo contemporáneo son la creciente conciencia de solidaridad de los pobres entre sí, así como también sus iniciativas de mutuo apoyo y su afirmación pública en el escenario social, no recurriendo a la violencia, sino presentando sus carencias y sus derechos frente a la ineficiencia o a la corrupción de los poderes públicos. La Iglesia, en virtud de su compromiso evangélico, se siente llamada a estar junto a esas multitudes pobres, a discernir la justicia de sus reclamaciones y a ayudar a hacerlas realidad, sin perder de vista el bien de los grupos en función del bien común. El mismo criterio se aplica, por analogía, en las relaciones internacionales. La interdependencia debe convertirse en solidaridad, fundada en el principio de que los bienes de la creación están destinados a todos. Y lo que la industria humana produce con la elaboración de las materias primas y con la aportación del trabajo debe servir igualmente al bien de todos. Superando los imperialismos de todo tipo y los propósitos por mantener la propia hegemonía, las naciones más fuertes y más dotadas deben sentirse moralmente responsables de las otras, con el fin de instaurar un verdadero sistema internacional que se base en la igualdad de todos los pueblos y en el debido respeto de sus legítimas diferencias. Los países económicamente más débiles, o que están en el ascolta el límite de la subsistencia, asistidos por los demás pueblos y por la comunidad internacional, deben ser capaces de aportar, a su vez, al bien común sus tesoros de humanidad y de cultura, que de otro modo se perderían para siempre. La solidaridad nos ayuda a ver al otro, persona, pueblo o nación, no como un instrumento cualquiera para explotar a poco coste su capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un semejante nuestro, una ayuda, Génesis 2, 18,20, para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete de la vida al que todos los hombres son igualmente invitados por Dios. De aquí la importancia de despertar la conciencia religiosa de los hombres y de los pueblos. Se excluyen así la explotación, la opresión y la anulación de los demás. Quinto grado, Escuela de Pastoral, Lección 37, fin.